En el tablero del Ártico, el hielo ya no es el protagonista, ahora es el acero de los portaaviones lo que dicta el destino del norte. Donald Trump ha reavivado su ambición por Groenlandia, pero esta vez con una maquinaria de guerra que desafía la soberanía europea y pone a la OTAN frente a su mayor crisis. Mientras Dinamarca moviliza unidades de élite, el aliado más poderoso podría convertirse en el ocupante más peligroso. Hoy en Mundo entre Guerras analizaremos cómo el envío de esta flota hacia Groenlandia nos ha colocado en la antesala de la Tercera Guerra Mundial. El despliegue de la Fuerza Naval estadounidense hacia Groenlandia en este 2026 marca el acta de defunción de la diplomacia transatlántica tal como se concibió tras la Segunda Guerra Mundial. Al movilizar activos de combate hacia un territorio soberano aliado bajo la premisa de que Estados Unidos lo obtendrá de una forma u otra, Washington ha enviado un mensaje sísmico. Las fronteras de los socios son irrelevantes cuando interfieren con la interpretación unilateral de la seguridad nacional estadounidense. Este acto posiciona a Estados Unidos no como el protector de Occidente, sino como una potencia revisionista que ha decidido que el control de los recursos críticos y las rutas árticas justifica la canibalización de sus propios aliados. La percepción global ha mutado drásticamente. Ya no se ve a una superpotencia liderando una coalición de valores, sino a una nación actuando bajo la premisa del derecho de necesidad geopolítica, una lógica que históricamente ha precedido a los mayores estallidos bélicos de la historia. Este giro radical destruye la confianza que sostenía el orden de seguridad europeo. Para las capitales continentales, la pregunta ya no es si Rusia es la principal amenaza, sino si Estados Unidos se ha transformado en un actor impredecible que busca establecer protectorados de facto en suelo europeo. El presidente Trump ha sido tajante en foros como Davos, sugiriendo que Dinamarca es incapaz de proteger la isla y que Washington no puede permitir que actores como China o Rusia llenen ese vacío. Esta retórica justifica una intervención preventiva que borra la línea entre la defensa colectiva y la agresión unilateral. Al forzar esta situación, Estados Unidos está precipitando una crisis de soberanía que obliga a cada nación del mundo a tomar partido, desintegrando la arquitectura legal internacional y dejando un vacío donde solo impera la ley de la fuerza bruta y el tonelaje de las flotas de guerra. Desde el punto de vista del reordenamiento militar, Groenlandia se ha convertido en el punto cero de una nueva geopolítica del asedio. Para la administración Trump, la isla no es una comunidad autónoma bajo la corona danesa, sino una propiedad inmobiliaria estratégica indispensable para el despliegue de sistemas de alerta temprana y la extracción de minerales raros que China domina actualmente. Sin embargo, al enviar la flota, Washington ha logrado lo impensable: unir a Europa en una causa de defensa propia contra su principal socio. Francia, Alemania y el Reino Unido han pasado de la incredulidad a la movilización, entendiendo que si Groenlandia cede ante la presión militar de la Casa Blanca, el siguiente paso podría ser la subordinación total de la política de defensa europea a los intereses comerciales de Estados Unidos. Esta fractura del norte posiciona al Ártico como el primer campo de batalla de un mundo postlegal, donde la seguridad ya no depende de tratados firmados, sino de la capacidad de disuasión física en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Finalmente, el impacto en la estabilidad global es devastador. Al declarar que Groenlandia es vital para la seguridad del mundo, Trump ha eliminado la predictibilidad que evitó una guerra directa entre potencias durante el último siglo. Las potencias medias observan con temor que ni siquiera el paraguas de la OTAN protege contra la ambición de su propio líder. Esto está provocando una carrera armamentista interna en Europa, donde el gasto militar se redirige ahora a proteger fronteras que se consideraban seguras. La flota en el estrecho de Davis no está allí para proteger a los groenlandeses, sino para marcar el territorio en un mundo que se desliza hacia un conflicto de suma cero por los recursos naturales y la supremacía geográfica. La posición militar de Europa ante este acto de fuerza es de una resolución inesperada que ha llevado a la OTAN a un estado de parálisis técnica y política total en este enero de 2026. Por primera vez, sistemas de armas fabricados por miembros de la misma alianza se están rastreando mutuamente con intenciones hostiles en el Atlántico Norte. El artículo 5, la piedra angular que garantiza que un ataque contra uno es un ataque contra todos, se enfrenta a una paradoja existencial. ¿Qué sucede cuando el presunto agresor es el principal garante de la alianza? Este escenario posiciona al mundo ante la posibilidad de una guerra civil dentro del bloque occidental, donde la cohesión militar se ha roto por una disputa de soberanía territorial. El despliegue de la flota de Trump ha obligado a la Unión Europea a activar mecanismos de defensa propios, buscando una autonomía estratégica que ya no es un eslogan político, sino una necesidad de supervivencia ante la posibilidad de una anexión forzosa en su flanco norte. Militarmente, esto significa una redistribución de recursos masiva que altera el equilibrio de poder global.
Países europeos como Francia y Dinamarca han comenzado a mover activos navales y aéreos hacia el Ártico para realizar maniobras que desafíen la presencia estadounidense, lo que vacía otras fronteras críticas. Este movimiento es un riesgo calculado. Si las fuerzas europeas están ocupadas vigilando los portaaviones de Trump, flancos como el de Europa del Este quedan expuestos a cualquier movimiento oportunista de terceros actores. La cadena de mando de la OTAN está fracturada, y la incertidumbre sobre quién daría las órdenes en caso de un encuentro accidental entre fuerzas danesas y estadounidenses es el mayor peligro actual para la paz mundial. No se trata solo de un desacuerdo diplomático, sino de la desintegración de la estructura de mando que mantuvo la paz en el continente durante 8 décadas. El impacto geopolítico de esta ruptura socava la credibilidad de todo el sistema de alianzas de Estados Unidos a nivel global. Si Washington trata a un aliado histórico como Dinamarca como un adversario al que se puede coaccionar con despliegues navales y amenazas arancelarias del 25%, socios en el Indo-Pacífico como Japón o Australia comienzan a cuestionar su propia seguridad. Este acto posiciona a Trump como el líder de un bloque que ya no busca socios iguales, sino estados vasallos cuya soberanía es negociable. En Europa, esto ha fortalecido la convicción de que el continente debe actuar como una potencia independiente, capaz de defender sus intereses sin la tutela de una potencia que ha demostrado estar dispuesta a usar la fuerza contra sus propios aliados. La crisis de Groenlandia ha transformado la relación transatlántica en un escenario de desconfianza profunda donde la cooperación ha sido reemplazada por la vigilancia mutua. La tensión se agrava al considerar que los 56.000 habitantes de Groenlandia han quedado atrapados en el fuego cruzado de dos visiones opuestas, una que respeta su autonomía y otra que los reduce a una estadística de seguridad nacional. El riesgo de una tercera guerra mundial hoy no reside en una invasión enemiga tradicional, sino en una escalada accidental entre fuerzas que deberían ser aliadas. Un solo disparo mal interpretado en la niebla ártica activaría protocolos de respuesta que desmantelarían la estabilidad militar del planeta. Estamos ante un escenario donde la ambición de una sola administración ha convertido la alianza más exitosa de la historia en un polvorín. La llegada de tropas europeas a la isla para ejercicios con munición real es la prueba de que el continente está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para frenar lo que consideran un expansionismo estadounidense inaceptable en su propio patio trasero. Mientras el bloque occidental se desgarra internamente, este acto posiciona a Rusia y China en una situación de ventaja estratégica absoluta. Para Moscú y Pekín, la crisis de Groenlandia es el regalo geopolítico definitivo del 2026. El Kremlin observa con satisfacción cómo Estados Unidos gasta su capital político y militar en asediar a sus propios aliados, lo que desvía la atención de frentes como el de Europa del Este. Geopolíticamente, el movimiento de Trump valida la narrativa rusa de que el orden mundial basado en reglas es una ficción y que el poder real se decide mediante la fuerza y las esferas de influencia. Al intentar controlar Groenlandia por la fuerza, Washington otorga a Putin la justificación necesaria para sus propias ambiciones territoriales, argumentando que él simplemente sigue el nuevo estándar de comportamiento internacional establecido por la Casa Blanca. Militarmente, el despliegue de la flota estadounidense hacia el norte ha provocado un vacío de poder en otras regiones críticas que China está lista para ocupar. Con la atención de los portaaviones de Trump centrada en el Ártico, la presión sobre el mar de China meridional ha disminuido, permitiendo a Pekín consolidar su agenda de expansión sin temor a una respuesta inmediata y cohesionada de Occidente. El reordenamiento militar es evidente. El mundo se divide en bloques que ya no siguen ideologías, sino intereses geográficos y de recursos puros. Rusia y China se presentan ahora ante el sur global como los defensores de la soberanía nacional frente al imperialismo estadounidense, una inversión de roles estratégica que les permite ganar influencia mientras la alianza occidental se fragmenta. Además, el riesgo de una combustión global aumenta exponencialmente debido a la trampa de la escalada generada por este movimiento. Rusia ha intensificado su presencia en el Ártico, movilizando su flota del norte con la excusa de vigilar la inestabilidad provocada por Estados Unidos. Esto coloca a submarinos nucleares de diversas potencias en una proximidad peligrosa en aguas groenlandesas, donde cualquier incidente técnico podría ser interpretado como un acto de agresión. La ambigüedad de si Europa defendería a una flota estadounidense que está amenazando a un miembro de la UE es el escenario ideal para que adversarios estratégicos realicen movimientos audaces en otros puntos del globo, sabiendo que la respuesta de la OTAN estará paralizada por sus disputas internas. El Ártico ha dejado de ser una zona de cooperación científica para convertirse en el epicentro de un choque de potencias donde la diplomacia ha perdido toda tracción. El factor de los recursos minerales actúa como el acelerador final de este conflicto. Groenlandia posee yacimientos de tierras raras vitales para la industria de defensa y tecnología moderna, recursos que Pekín controla actualmente.
Si Estados Unidos intenta asegurar estos yacimientos de manera unilateral y militarizada, China podría responder con bloqueos comerciales o represalias militares en el Pacífico, argumentando la protección de sus propias inversiones en la isla. Estamos ante el nacimiento de un orden multipolar caótico donde la seguridad colectiva ha sido reemplazada por la proximidad de los misiles. La ambición de Trump por Groenlandia no es una excentricidad aislada, sino el detonante de una reconfiguración militar global donde las reglas han muerto. El destino de la paz mundial pende de un hilo en las gélidas aguas del norte, y el riesgo de que 2026 sea el inicio de una guerra total es hoy una realidad impulsada por la búsqueda desesperada de la última frontera estratégica del planeta. La flota de Trump en Groenlandia representa un desafío directo a la paz que ha reinado en el Ártico durante décadas. Al priorizar sus intereses sobre la soberanía de sus propios aliados, Washington ha lanzado un dado que podría determinar el inicio de un conflicto global sin precedentes. El hielo será el testigo mudo de un estallido que nadie podrá detener. Suscríbete a Mundo Entre Guerras, activa la campana y comenta cuál es tu pensamiento al respecto de esto. Dale like y comparte este video para expandir el conocimiento en este mundo entre guerras.